¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás de la sonrisa de un ídolo juvenil? Cory Monteith, el actor que dio vida al inolvidable Finn Hudson en la serie Glee, se ganó el cariño del público con su talento, carisma y aparente sencillez. A los ojos del mundo, lo tenía todo: fama, éxito, una carrera en ascenso y una relación sentimental con su compañera de reparto, Lea Michele. Pero detrás de las cámaras, su vida contaba otra historia. El 13 de julio de 2013, el mundo del espectáculo quedó paralizado. Cory fue encontrado sin vida en la habitación de un hotel en Vancouver. Tenía solo 31 años. Las noticias lo resumieron en una palabra: sobredosis. Pero lo que no muchos saben es que los días previos a su muerte estuvieron marcados por detalles inquietantes, contradicciones y decisiones que levantan más preguntas que respuestas. ¿Cómo alguien que acababa de salir de rehabilitación, que parecía estar motivado y rodeado de apoyo, terminó así? ¿Hubo señales que nadie quiso ver? ¿Qué pasó realmente en sus últimas horas? En este vídeo vamos a profundizar en lo que los titulares no contaron. Te hablaremos de su infancia marcada por el abandono, su lucha temprana contra las adicciones, su intento constante de redimirse, y cómo el peso de la fama y la presión del éxito terminaron jugándole en contra. Conocerás testimonios olvidados, detalles del informe forense que pasaron desapercibidos y un contexto que puede ayudarte a entender que la historia de Cory Monteith no fue solo la de una estrella que cayó, sino la de un ser humano que luchó contra sus propios demonios en silencio. Prepárate para descubrir la otra cara de una muerte que aún deja muchas preguntas sin responder. Cory Monteith nació el 11 de mayo de 1982 en Calgary, Canadá. A simple vista, parecía tener una infancia normal. Pero detrás de esa apariencia se escondía un entorno familiar complicado que marcaría su vida para siempre. Sus padres se separaron cuando él tenía apenas 7 años. Su padre, militar de carrera, prácticamente desapareció de su vida tras el divorcio. Cory creció con su madre, Ann McGregor, una mujer que trabajaba como especialista en educación, y que hizo todo lo posible por sacarlo adelante. Pero Cory no era un niño cualquiera. Desde muy joven mostró señales de desajuste, de desconexión con el mundo que lo rodeaba. A los 13 años ya consumía alcohol y marihuana. A los 16, había asistido a más de una decena de escuelas diferentes. Nunca encajaba. Se metía en problemas. Robaba para sostener su consumo. Estaba perdido, sin rumbo. A esa edad, dejó los estudios y se sumergió por completo en un estilo de vida que lo alejaba cada vez más de cualquier futuro estable. Dormía en casas de amigos, trabajaba en lo que podía: cajero, chofer, carpintero. Nadie imaginaba que años más tarde, ese mismo joven rebelde iba a convertirse en una estrella internacional. Pero antes de llegar a la cima, Cory tuvo que tocar fondo. A los 19 años, su familia lo enfrentó. Lo obligaron a buscar ayuda. Ingresó por primera vez a rehabilitación. Fue un primer paso, pero no fue el último. Este capítulo de su vida es fundamental para entender todo lo que vino después. Porque mientras el mundo lo veía como un símbolo de éxito, Cory seguía arrastrando un pasado lleno de vacíos y heridas que nunca terminaron de sanar. En 2009, la vida de Cory Monteith dio un giro radical. Fue elegido para interpretar a Finn Hudson en la serie Glee, una producción musical juvenil que mezclaba drama, comedia y temas sociales. El éxito fue inmediato. En cuestión de semanas, Cory pasó de ser un actor desconocido a una figura internacional. De dormir en sofás prestados, a caminar por alfombras rojas. A primera vista, parecía haber encontrado su lugar. Finn Hudson era el chico popular, noble, algo ingenuo pero con un gran corazón. Y aunque el personaje parecía estar hecho para él, lo cierto es que Cory estaba interpretando algo que en el fondo deseaba ser, pero no era. Mientras millones de fans lo admiraban, él luchaba en silencio. El ritmo de trabajo era agotador, la presión de ser una figura pública le resultaba abrumadora y su lucha contra las adicciones nunca desapareció del todo. Estaba rodeado de fama, dinero, atención, pero no de paz interior. Lo más preocupante es que él lo sabía. En más de una entrevista, confesó su pasado con las drogas y cómo había estado al borde de la destrucción. No lo ocultaba, pero tampoco lo superaba del todo. En medio de todo esto, surgió su relación con Lea Michele, su compañera en la serie. Muchos la vieron como un símbolo de esperanza, una historia de amor real dentro de la ficción. Pero ni siquiera eso fue suficiente para mantenerlo a salvo de sí mismo.
Cory estaba viviendo un sueño, pero uno que a veces se sentía más como una trampa. La fama no curó sus heridas. Solo las maquilló. Y mientras el mundo celebraba su sonrisa frente a las cámaras, su interior comenzaba a derrumbarse lentamente. A pesar del éxito de Glee y del amor que parecía rodearlo, Cory Monteith nunca logró librarse del todo de sus demonios. En privado, sus seres cercanos sabían que su batalla contra la adicción era constante, silenciosa y peligrosa. A inicios de 2013, tan solo unos meses antes de su muerte, Cory tomó una decisión que sorprendió a muchos: ingresó voluntariamente a rehabilitación. Él mismo lo pidió. No fue una intervención forzada, no fue una consecuencia pública. Fue un gesto íntimo, que dejó ver cuánto deseaba cambiar su rumbo. Estuvo internado por cerca de un mes, y al salir, parecía más motivado que nunca. Su entorno lo describía como optimista, comprometido con su recuperación. Lea Michele, su pareja, lo apoyaba en todo momento. La producción de Glee le ofreció el tiempo que necesitaba para sanar. Todo parecía encaminarse. Pero esa aparente estabilidad era frágil. Demasiado frágil. Los expertos en adicciones saben que, tras un proceso de desintoxicación, el cuerpo pierde tolerancia a las sustancias. Y si la persona recae, el riesgo de sobredosis es mucho mayor, incluso con cantidades que antes consideraban normales. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Cory viajó a Vancouver en julio de 2013. Se hospedó en el Hotel Fairmont Pacific Rim, solo. Amigos dijeron que estaba cansado, distante, algo retraído. Las cámaras de seguridad lo mostraron saliendo con conocidos que no formaban parte de su círculo habitual. Personas con las que había tenido contacto en el pasado, en etapas oscuras de su vida. Esa fue la última vez que se le vio con vida. El 13 de julio, el personal del hotel ingresó a su habitación después de que no respondiera llamadas ni saliera en el horario previsto de checkout. Lo encontraron sin signos vitales. La autopsia reveló la presencia de heroína y alcohol en su sistema. Pero más allá de la sustancia, lo que muchos no supieron es que su muerte fue resultado de una recaída silenciosa, de una lucha que nunca terminó, y de un sistema que, a pesar del apoyo, no supo salvarlo. Había señales. Había advertencias. Pero nadie pensó que el final llegaría tan pronto. La noticia de la muerte de Cory Monteith sacudió al mundo entero. Fans, compañeros de reparto y medios internacionales quedaron en shock. Pero conforme fueron pasando los días, surgieron detalles que encendieron la inquietud en muchas personas. Primero, estaba el hecho de que Cory había salido de rehabilitación apenas 3 meses antes. Su entorno decía que estaba bien, que se sentía fuerte, enfocado. Entonces, ¿cómo es que terminó usando heroína de nuevo? Segundo, las cámaras del hotel lo captaron entrando y saliendo con personas desconocidas, gente que no era parte de su equipo ni de su familia. ¿Quiénes eran? ¿Qué papel jugaron esa noche? Hasta hoy, sus identidades no han sido reveladas con claridad. Tercero, en su habitación se encontraron restos de droga, pero también objetos personales perfectamente ordenados. No hubo señales de violencia, ni de una situación desesperada. Todo parecía calculado, casi como si se hubiera preparado para estar solo, en el peor momento. Y luego están las voces que aseguran que Cory estaba bajo mucha presión, las exigencias de la industria, los contratos, las expectativas, las grabaciones. Todo eso puede destruir lentamente a alguien que aún no ha sanado. Algunos fans incluso han cuestionado si fue realmente una sobredosis accidental, o si hubo algo más. No faltaron teorías que apuntaban a una posible intervención externa o incluso a un encubrimiento. Aunque oficialmente su muerte fue considerada accidental, para muchos hay cabos sueltos que jamás se ataron. ¿Fue solo una recaída? ¿O hubo más detrás? Lo cierto es que el silencio que rodeó los días posteriores, las respuestas limitadas y la falta de claridad sobre sus últimos movimientos alimentaron el misterio. Cory Monteith murió solo, en una habitación de hotel, lejos de su familia, de su pareja, y de los millones de personas que lo admiraban. Y aunque el mundo lloró su partida, las preguntas quedaron flotando en el aire, como si nadie quisiera mirar demasiado profundo. Porque tal vez, al hacerlo, descubriríamos una verdad más dolorosa, que lo abandonamos antes de tiempo. Cory Monteith no fue solo una estrella de televisión. Fue un joven que, como muchos, luchó con sus heridas, sus carencias, sus adicciones y su deseo profundo de encontrar un lugar en el mundo.
Lo que lo hizo especial no fue solo su talento frente a las cámaras, sino su honestidad fuera de ellas. En múltiples entrevistas habló abiertamente de su pasado, de su oscuridad, de cómo llegó a robar para drogarse siendo adolescente, y de cómo decidió pedir ayuda cuando ya sentía que no tenía más salida. Lo hizo con la intención de ayudar a otros, para que quienes se sintieran igual, supieran que no estaban solos. Esa vulnerabilidad fue lo que más conectó con sus seguidores. Porque más allá del ídolo pop, Cory era humano. Y su historia reflejaba la de miles que atraviesan batallas silenciosas todos los días. Su muerte nos dejó muchas lecciones. Nos obligó a mirar de frente una realidad que preferimos ignorar, que la fama no lo cura todo, que el éxito no reemplaza el amor propio, y que las adicciones no entienden de contratos ni de portadas de revista. También nos recordó algo aún más profundo, que muchas veces, quienes más sonríen por fuera, están pidiendo ayuda por dentro. Hoy, más de una década después de su partida, el legado de Cory vive en sus fans, en los episodios de Glee que marcaron una generación, y en cada persona que ha decidido alzar la voz y pedir ayuda, gracias a su historia. Porque si su vida nos enseñó algo, es que siempre hay tiempo para volver a empezar. Y si su muerte nos dejó una deuda pendiente, es la de hablar más, escuchar más, y estar más atentos a quienes, en silencio, están pidiendo auxilio. Cory Monteith no fue solo una celebridad más en las noticias. Fue una persona real, con sueños, con miedos, con luchas internas que muchos no quisieron ver, o que prefirieron ignorar. Su historia nos duele, no solo por cómo terminó, sino por todo lo que pudo haber sido. Y hoy, más que nunca, es importante recordar que detrás de cada rostro famoso, hay un ser humano que también necesita apoyo, contención y sobre todo, compasión. Si llegaste hasta aquí, me gustaría saber qué piensas tú. ¿Crees que se pudo haber hecho más para ayudar a Cory? ¿Alguna vez has sentido que alguien cercano a ti necesita ayuda y no sabes cómo intervenir? Déjame tu opinión en los comentarios. Tu experiencia, tu visión y tu voz también pueden ser una guía para otros. Y si esta historia te tocó el corazón, te invito a suscribirte al canal. Aquí no solo hablamos de celebridades, hablamos de las personas detrás de los reflectores, de sus verdades, de sus luchas, de lo que muchos prefieren callar. Gracias por mirar este vídeo. Y nunca olvides que una conversación puede salvar una vida.